orar, hermanos, si me acompañan, nos inclinamos nuestros rostros. Señor Padre, gracias le damos por lo bueno que es. Gracias, Señor, por que usted es bueno con nosotros. Gracias, Señor, por traernos con bien. A aquellos hermanos que han de venir en camino, Señor, tráigales con bien, Señor, que puedan llegar sin ninguna novedad. Ayúdeles, Señor, a aquellos que están en casa, sea con ellos por cualquier razón, Señor, que no están, Señor, usted les ayude a poder conectarse, Señor, a través de este medio. Padre, ayúdenos, Señor, a poder confiar en usted. Por favor, Señor, reúnase con nosotros. Gracias le damos, Señor. Bendiga los cantos, bendiga el programa esta tarde, Señor. Bendiga la enseñanza esta tarde, Señor. Usted sea honrado, usted sea glorificado. Padre, en Cristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Busquen ahí en sus himnarios el himno 436. Yo tengo un himno que entonar. Cantemos, hermanos. Yo tengo un himno que entonar. Jesús me redimió. Él vino mi alma a rescatar. Jesús me redimió. Jesús me redimió. Yo le glorificaré. Jesús me gozaré. Jesús me redimió. A su nombre yo le cantaré. Tengo en Cristo mi placer. Jesús me redimió. Su voluntad yo quiero hacer. Jesús me redimió. Jesús me redimió. Yo le glorificaré. Jesús me gozaré. Jesús me redimió. A su nombre yo le cantaré. Testimonio debo dar. Jesús me redimió. Sin pena debo yo hablar. Jesús me redimió. Jesús me redimió. Yo le glorificaré. Jesús me gozaré. Jesús me redimió. A su nombre yo le cantaré. Tengo listo un hogar. Jesús me redimió. Allí feliz podré habitar. Jesús me redimió. Jesús me redimió. Yo le glorificaré. Jesús me gozaré. Jesús me redimió. A su nombre yo le cantaré. Amén, hermanos. Pueden sentarse. Amén, hermanos. Muy buenas tardes. Qué bueno que llegaron, hermanos. Gracias al Señor. Si alguien no tiene un himnario por ahí, alce su mano, le harán llegar un librito. De hecho, tenemos algunos himnarios. Le vamos a dar las gracias a la hermana María Zamora. La hermana donó 10 himnarios bautistas. Qué bendición, llegaron en un buen momento, amén. Y bueno, tuvimos que hacer libritos de himnarios, escogiendo básicamente puros himnos del himnario bautista, aprovechando que tenemos los himnarios. Así que ya varios hermanos creo que tienen himnarios rojos bautistas. Pronto quizá podríamos tener el himnario majestuoso también, para que puedan ya sea escoger de uno o del otro. Del otro himnario. Así que, hermanos, muy bien, para que si usted no está acostumbrado a usar un himnario, nomás a ver la pantalla, hermano, va a tener que aprender cómo usar el himnario. Así que algunos de ustedes creo que andaban medios perdidos en el canto, ¿verdad? Así que por favor, hermanos, hay que adiestrarnos al himnario. Muy bien. Bienvenidos, hermanos. Ayer normalmente tenemos el servicio los días miércoles, dado que la iglesia americana se reúne los miércoles.
y aprovechar el parqueadero, pues bueno, nos reunimos hoy en día jueves. Ojalá que algunos hermanos que a pesar de que estuvieron aquí y escucharon, se les olvidó y vinieron ayer, bueno, ojalá que se acuerden que tenemos servicio el día de hoy. Aquellos que están en casa, hermanos, Dios les bendiga, que están en su casa, ojalá que ya estén conectados. Muy bien, hermanos, por favor, hermanos, vamos a poder a usar el distanciamiento social, hermanos, aprovechando. Acá afuera tenemos suficiente espacio, mantengamos el distanciamiento social, lo que podamos, hermanos, colaborar para que este virus, hermanos, se vaya desvaneciendo, ¿verdad? Oremos por todas aquellas personas que están, pues, de alguna manera enfermos, hospitalizados. Hermano Moisés, hermanos, estábamos hablando por él, hermano, ya está en su casa, ya está de regreso a casa, gracias a Dios. Me comuniqué con su hermano, el pastor Parada, igual puso un anuncio ahí que oráramos por él, así que varios pastores y hermanos que conocemos al hermano Moy, estuvimos orando por él, pero ya está en casa, recuperándose. Muy bien, hermanos, después del servicio, hermano Manuel va a ensayar con los hermanos del coro, así que después del servicio, hermano Manuel van a ensayar un poco. La limpieza esta semana, hermanos, continúa. La familia Mercado, mi familia, la limpieza esta semana, y el sábado comenzando para la que sigue, hermano, familia Bertina Aguilar, y Daisy y Kendra, amén. Así que por ahí están, los vi llegar, amén. Hermano Bertín, su familia. Mañana por la tarde, hermanos, ya llegaron las armazones de las carpas, las otras carpas que pusimos, hermanos. Nos duró una semana, ni una semana completa. El mismo día que se estaban instalando, ese mismo día, hermanos, las carpas dieron señal que no iban a aguantar ni 24 horas, así que se tuvo que invertir, hermanos, en carpas, $2,000, hermanos, en carpas. Hoy en día que muchos de los restaurantes están afuera, los precios se han ido, hermanos, arriba, y lo que costaba 300 cuesta lo doble, así que, hermanos, esa carpa en la tarde, sería bueno que ¿cuántos pudieran llegar aquí mañana, como a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, para poder instalar las carpas? Quizá tendrían que venirse de su trabajo, hermanos. Si no, tendríamos que venir el sábado temprano o en la tarde para poder ayudar a hermano Arnel. Las carpas también las vamos a usar nosotros, así que, hermanos, necesitamos hermanos que vengan mañana. ¿Cuántos pueden a las 5 de la tarde? Okay, a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, bueno, todavía hay sol, a las 7 de la tarde, ok. Entonces, hermanos, si no podemos, tenemos que venir el sábado, para que quede todo listo. Entonces, esta carpa se va a poner de este lado y va a haber otra carpa de este lado. Creo que el hermano ordenó una tercera, y en medio se van a poner otras carpas, y esa quizás la tendríamos que mover. Aprovechando que ya tenemos las dos carpas paradas, se pone una lona de las que sobraron en medio para poder tapar ese árbol. Siempre le queda sombrita, así que vi cuatro manos, 4 brazos. ¿Manda, hermano? Yo puedo venir también a las 5. A las 5, ok. Bueno, hermano, mire, yo sé que los hermanos van a estar usando escaleras, usted puede venir, usted puede orar por nosotros, y usted puede traer las Coca-Colas, si no. Pero subir una escalera yo no puedo. Eso, yo sé. Entonces, porque la última vez andaban los hermanos arriba del árbol, y bueno, Entonces, estoy como estaba. mira, hermanos, el hermano Marco está listo, y algunos de ustedes, ¿por qué no alzaron la mano? No van a poder mañana, o no pueden el sábado, porque la carpa la vamos a usar el domingo. Así que mañana en la tarde, preferimos en la tarde mañana, o lo dejamos para el sábado. Mañana en la tarde. Mañana en la tarde. Ok, hermano Simón estaría aquí en la tarde, hermano Manuel, ¿quién más estaría en la tarde? Ok, muy bien. Bueno, a las 6 de la tarde, entre 6 y media de la tarde, hermanos, por acá,
Yo sé que van a estar ocupados algunos, si no pueden no hay ningún problema, pero sí necesitamos dejar las carpas listas. Y ya si el sábado usted tiene que trabajar, bueno, ya ya aprovecha el día de trabajo. Así que mañana a las 6 de la tarde, hermanos, para poder, si puede llegar un poquito más temprano está bien, para avisarle al hermano Arnel y para que le avise a algunos muchachos también de ellos, también para que vengan y ayuden, porque igual tienen que ellos apoyar también. Así que mañana sería lo de la carpa. Muy bien. El agosto primero, hermanos, agosto primero, el día sábado, vamos a salir, hermanos, a repartir folletos el sábado. Así que estoy pensando que los varones y los jóvenes, y vamos a usar tapaboca y usar guantes, llevar folletos. Se han ordenado bolsitas, creo, donde se pone el folleto. Quizá a lo mejor, si tenemos oportunidad de hablar con alguien, hablamos con alguien, si no lo dejamos en la puerta de su casa. Entonces tenemos que avanzar. De igual manera vamos a respetar las normas. Así que el sábado a las 9:30, por lo menos los varones y los jóvenes a las 9:30 de la mañana, quizá 1 hora y media, 2 horas más tardar. Si algunas semanas quisieran venir, bueno, pero más que nada los hombres y los jóvenes a las 9:30 el agosto primero. El pastor Serrano creo también va a estar empujando con la iglesia, quizá haber un grupo de hermanos. Hemos comenzado nosotros entre semana con el staff de la iglesia a orar. Necesitamos orar más. Si algo la iglesia necesita hacer, hermanos, es orar. ¿Ustedes están orando, hermanos? Están orando. Necesitamos orar unos por otros. Y de igual manera necesitamos respetar el distanciamiento social. Necesitamos cuidarnos de todo eso. Así que vamos a hacer nuestra parte, hermanos, cuidadosamente, definitivamente. Si usted no se siente del todo confiado poder venir a evangelizar, lo entiendo, hermano, no hay ningún problema. Pero si usted, hermano, pudiera estar aquí a las 9:30 el sábado, agosto primero, para salir a repartir algunos folletos, me imagino que tampoco se siente a gusto ir a trabajar, ¿verdad? Porque pues, a lo mejor también tiene miedo, ¿verdad? Así que ni para trabajar a lo mejor ha de salir usted. Me imagino que sí, ¿verdad? ¿Cuántos están trabajando? Todos. ¡Wow! ¡Qué bendición! Qué bueno que confirmaron que el sábado van a estar aquí, amén. Así que, hermanos, vamos a su servidor, hermanos, en lo que más puede. Hoy estoy orando con la persona que me corta el pelo. Sus instalaciones están cerradas, pero pasé por ahí porque estaba haciendo algo de trabajo, arreglando algo, y estaba ahí limpiando su lugar, y le dieron permiso cortar el pelo afuera. Entonces estuve orando por él. Lo he invitado a la iglesia varias veces, le he presentado el evangelio, orando por su negocio, por su vida, por su familia. Entonces, hermanos, mire, es buen tiempo de que usted, si conoce a alguien, a lo mejor le puede llamar por teléfono a algún amigo, algún familiar, que usted esté orando por ellos. A lo mejor le puede presentar el evangelio por teléfono, ¿verdad? Si usted va a la tienda, agarre un folletito y entréguelo a alguien para que alguien conozca del evangelio. Mira, hay gente que se enferma y quizá sea la última vez que usted lo vea, y usted puede darle quizá un folleto para que ellos también puedan conocer del evangelio, o por lo menos ellos se puedan conectar en línea a través de la página de internet, y pueden ellos escucharle ahí en el teléfono, y ellos también pueden escuchar la palabra del Señor. Por cierto, hermanos, las enseñanzas de la conferencia, si usted no tuvo oportunidad de estar aquí, hermanos que están viendo por línea, usted puede ir a la página de internet y vaya al sitio eventos, y usted va a encontrar toda la conferencia desde el miércoles hasta el domingo. Si usted quiere volverla a escuchar, ahí están también las enseñanzas de otros eventos que hemos tenido. Así que www.ibbnc.org, y usted puede entrar ahí, hermanos, y usted puede escuchar las enseñanzas, o si conoce algún familiar, mire, dele nomás esa porción
Ahí en el himnario que usted tiene, hermanos, esta es básicamente la página .com, y lo ponen en el teléfono y ellos pueden desprenderlo de su teléfono, o en el folletito está también, para que alguien más se pueda conectar con nosotros y pueda escuchar la palabra del Señor. Muy bien, hermanos, vamos a tomar, hermanos, unos minutos de oración. Si usted puede ponerse de rodillas, perfecto. Si no se puede poner de rodillas, no hay ningún problema. Apoye a la oración. Vamos a orar por algunos hermanos que están enfermos, están en casa, por la situación que está ocurriendo. Debemos, hermanos, mantenernos en oración. ¿Alguien tiene alguna petición de oración, hermanos, en esta tarde? ¿Alguien tiene alguna petición de oración para agregarlo en la lista de oración en esta tarde? ¿Alguien? Hermano. Petición especial, pastor. Ok. ¿Alguien más tiene? Hermano Antonio. Es una petición personal. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Hermana. Hermano Benito. Muy bien, Benito y familia. ¿Alguien más? Muy bien. Hermanos, vamos a orar. Vamos a tomar unos minutos de oración. Señor y Padre Celestial, gracias le damos por lo bueno que ha sido. Señor, gracias por traernos con bien. Gracias, Señor, por la salud, Señor, de la cual podemos gozar. Sabemos que hay hermanos que están pasando por problemas de salud. Señor, sea con cada uno de ellos, Padre. Pedimos, Señor, que usted pueda concederles la salud necesaria. Aquellos que, mi Dios, están hospitalizados, sea con ellos, Señor. Aquellos que están en sus hogares, Padre, necesitamos que, por favor, Señor, usted pueda escuchar sus peticiones. Ayúdele, Señor, a poder a tener la salud necesaria, Padre. Entendemos, Señor, que vivimos en un tiempo muy diferente, Señor. Para nosotros esto es nuevo, Señor, y a veces no sabemos qué hacer. Sin embargo, Señor, venimos delante de usted porque sabemos que usted todo lo puede, Señor. Usted sabe lo que necesitamos. Usted entiende, Señor, por lo que pasamos. Ayúdenos, Señor, a poder tener fe, a poder tener esperanza. Ayúdenos, Señor, a poder avanzar, Señor. Permítanos, Padre, a poder hacer su obra especial, Padre. No permita, Señor, que el enemigo, Señor, aún el temor, Señor, sea un factor en el cual nosotros no podamos confiar en usted, Padre. Pedimos, Señor, por aquellos que están enfermos, aquellos que están en casa. Señor, pedimos por nuestra hermana Marta Leiva, Señor, que ha estado enferma. Señor, ayúdela, mi Dios, que pueda recuperarse pronto. Ayuda, hermano Jesús, de igual manera que han estado, mi Dios, en casa. Señor, hermano ha estado trabajando. Sin embargo, Señor, hermana ha estado algo delicada. Señor, sea con ella. Hermana Elena, de igual manera, Señor, nuestra hermana ha estado enferma. Señor, ayúdala a poder recuperarse. Señor, trabaje en esa área afectada. Señor, usted conoce nuestro cuerpo, usted nos creó, usted es el dador de la vida. Señor, usted es el único que puede restaurar nuestra salud, Padre. Por eso venimos delante de usted. Oramos, Señor, por la familia del hermano Benito y su familia, Señor, que han estado enfermos también por causa del virus, Señor. Varios hermanos, Señor, algún pastores, Señor, han estado enfermos, Señor. Sea con ellos, Señor. Ayúde, Señor, a las congregaciones, Padre. Ayúdenos, Señor, a mantener nuestra distancia, Señor, a poder cuidarnos, Señor, y hacer todo lo que está de nuestra parte, Señor, para que, mi Dios, este virus, Señor, pueda de alguna manera, Señor, desaparecer. Mi Dios, usted sabe, mi Dios, exactamente qué hacer, Señor. Si ha de ser que esto nos acerque más a usted, Señor, ayúdenos, denos la fe, denos la esperanza, Señor. Aumentanos la fe, Señor. Sus discípulos pidieron un aumento de fe porque ellos, Señor, pensaban que la situación en la que se encontraban, las pruebas y aún las tribulaciones, Señor, en las que ellos estaban, y las cosas que se predicaban, sabían que quizá no las iban a
poder conllevar, Señor, si ellos no tenían la fe necesaria, Señor. Del mismo modo, Señor, vivimos en un tiempo diferente, Señor, quizá diferente para nosotros, pero no para otros que han pasado por situaciones similares, Señor. Mire, en la historia sabemos que han pasado situaciones similares, Señor, a 1918, Señor. Allá en Egipto, Señor, las plagas, mi Dios, aquellas plagas que vinieron contra Egipto, Señor, y usted protegió a su pueblo. Pedimos, Señor, que usted proteja a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas, Señor. Nuestros jóvenes, sea con ellos, nuestros niños, Padre. Trabaje de manera especial en la vida de ellos, Padre. Yo le pido, Señor, que obre de manera especial en nuestras vidas, Señor. Que podamos, Señor, compartir su palabra. Es un buen momento, Señor, para hablarle a otros de Cristo, para darles un folleto, para darles una invitación a la iglesia y que ellos también conozcan del Evangelio. Le pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a hacer nuestra parte, Señor. Gracias porque a pesar de lo que somos, Señor, hemos visto gente que nos visita, hemos visto gente que salva, hemos visto, Señor, gente, Señor, rendir su vida al Señor, Padre. Tengo entendido que 5 personas de las que escucharon a través de la conferencia reconocieron a esa necesidad de servirle de tiempo completo, Señor. Le pedimos que nos ayude, Señor. Gente, Señor, está yendo al infierno. Gente está yendo, mi Dios, a ese lugar de condenación. Y nosotros que tenemos el Evangelio, Señor, que podemos hacer un esfuerzo extra, Señor, para poder, Señor, invitar a alguien a la iglesia, para que alguien conozca del Evangelio, Señor. Pedimos que nos ayude a nosotros a creer, aviva nuestras vidas, Padre. Pedimos, Señor, por una petición especial de nuestro hermano Omar, Señor, sea con él. Concédale, Señor, esta petición. También del mismo modo pedimos por nuestro hermano Antonio. Igual ha pedido él en varias ocasiones por esta petición especial. Sea con él, sea con la salud de nuestra hermana Julieta, Padre. Me da gusto ver la hermana, Señor. Ayúdela, Señor. Ampárela, Señor. Protéjala, Señor. Dele fuerza, Señor, para seguir adelante. Gracias, Señor, por hermano Marco. De igual manera, Señor, nuestro hermano, Señor, está en iglesia, mi Dios. Son hermanos que aman al Señor, Padre. Hermanos que están aquí, Señor, y son hermanos adultos. Proteja la vida de ellos, Señor. Aquellos hermanos que están en casa, hermano Jorge, hermana Berta, Señor, sea con nuestro hermano Jorge, hermana Berta, que estará pasando por una operación, Señor. Sea con nuestra hermana Elvira, de igual manera, Señor, nuestra hermana, creo que está con su hija, Señor, en Los Ángeles. Ayúdela a nuestra hermana, una hermana anciana ya, de igual manera, Señor, sea con ella. Y cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Cuídeles en sus labores, esposos de familia que necesitan ir a trabajar y ganarse el pan de cada día, Señor. Protéjales, déles fuerzas, déles vigor, déles energía, Padre. Ayúdelos, Señor, a seguir adelante, Padre, Señor. Y como familia, Señor, poder congregarnos en la iglesia y no olvidarnos, Señor, que tenemos una responsabilidad para con nuestro Dios, Señor. Sabemos, Señor, que somos tan vulnerables, Señor, a causa de este virus, Señor. Mire cuánta gente ha sido infectada, Señor. Pero lo bueno, Señor, es que muchos se están recuperando. Ojalá que, mi Dios, pronto puedan encontrar una medicina propia, Señor. Y aquellos que han estado avanzando en este proceso, Señor, ayúdenles, denles la sabiduría, Señor. La sabiduría que viene de lo alto, Señor. Necesitan, Señor, la sabiduría de Dios, Padre. Glorificar al Dios, al Creador, Señor, que todo lo puede, Señor. Este asunto no es un asunto de humanos, Señor. Este asunto es un asunto divino, Padre, Señor. Por eso venimos delante de usted, Padre. Pedimos, Señor, por nuestros gobernantes, nuestros alcaldes, Señor, de aquí de National City, Alejandra Sotelo Solís, Padre. Ayúdela, Señor, en su liderazgo. El chief de policía, José Telles, de igual manera. En San Diego, Señor, de igual manera, el alcalde y cada uno de los gobernantes que gobiernan nuestras ciudades aquí del condado de San Diego. Aquellos que trabajan en el hospital, las enfermeras, los doctores, aquellos que trabajan haciendo los exámenes del virus, Señor, sea con ellos, Padre. Cuídenles, Señor, protéjanles, Señor. Aquellos que están día con día expuestos a ser infectados, Señor, protéjanles, Señor. Tienen familia, tienen hijos, tienen regresan a sus hogares, Padre. Ayúdeles, Señor. Usted conoce la vida de ellos aquí.
en la iglesia Bible Baptist Church hay varios hermanos, Señor, que trabajan en los hospitales por tratando este tipo de asuntos que son constantemente, Señor, de igual manera expuestos. De igual manera hay doctores que también están ahí trabajando, Señor. Sin embargo, Señor, hay recomendaciones de ellos, Señor, que, mi Dios, hagamos nuestra parte, Señor. Gracias, Señor, por lo bueno que ha sido, porque podemos reunirnos como iglesia, podemos cantar himnos a su nombre, Señor. Podemos reunirnos para escuchar de su palabra. Anime nuestro espíritu, anime nuestro espíritu, Señor, que podamos salir de aquí gozosos, Señor, de haber escuchado su palabra. Por favor, Señor, bendiga a lo que continúa. Gracias le damos, Padre, por todo, Señor. En Cristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a continuar. Vamos a tener un himno congregacional, por favor. No sé si alguien llegó por primera vez, alguien, segunda vez. Bueno, creo que somos todos de casa. Pasen, hermano. Amén, hermanos. Puestos de pie, hermanos, vamos a cantar el himno 447. Busquen ahí en sus himnarios o en sus libritos. De Jesús, el hombre guarda. Cantemos, hermanos. De Jesús, el hombre guarda. El líder de la paz.
en pos de ti. Amén. Amén, gracias, gracias. Vamos a, hermanos, a ir a nuestras Biblias. Síganme con su vista ahí en Hechos capítulo 16, por favor. Si me acompañan, hermanos, Hechos capítulo 16. Hechos 16, vamos a leer una historia que ya la habíamos leído antes. Hechos 16. Vayan por favor al versículo 6, voy a leer del 6 al versículo 25 para comprender la historia. Hechos 16, versículo 6 al 25. Síganme con su vista, por favor, hermanos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos, Señor, por esta reunión. Bendiga su palabra, úsela, que sea de provecho. Señor, anime a su pueblo, anime a aquellos que están en casa. Señor, le damos las gracias por su palabra. Por favor, Señor, fortalezca nuestras vidas. Sane a quien debe, mi Dios, al que necesite sanidad. Señor, aquel hermano que esté desanimado, Padre, usted le pueda sanar de su desánimo. Señor, aquel hermano que esté, mi Dios, en algún apuro, Padre, Señor, dele los medios para salir de cualquier apuro, Señor. Gracias le damos, Padre, por esta reunión. Bendiga su palabra,
use, Señor, a este siervo inútil. Padre, Señor, y usted sea la persona que hable a su pueblo. En Cristo oramos. Amén. En esta tarde, hermanos, quiero aprovechar para dar inicio a una serie de lecciones. Vamos a hablar, hermanos, acerca del libro de Filipenses. El libro que el estudio, esa carta que el apóstol Pablo le escribió a los filipenses. Y vamos a comenzar, hermanos, cómo comenzó la iglesia de Filipos. El libro, hermanos, el libro de Filipenses habla del gozo. Así que, hermanos, si hemos de titular el tema general del libro, podemos hablar acerca del gozo, regocijándonos en el Señor Jesucristo como tema general. Pero de lo que les quiero hablar en esta tarde es acerca del establecimiento de la iglesia en Filipos. En Hechos capítulo 16 da un recuento de la primera visita del apóstol Pablo a la ciudad de Filipos. Hermanos, esta es la entrada a Europa en su segundo viaje misionero. Como notamos en la lectura, vimos que el Espíritu Santo no concedió permiso para que el apóstol Pablo diera un recorrido en el primer viaje sobre el primer viaje que el apóstol Pablo había hecho. Así que a través de una serie de eventos, el Señor reunió a un grupo sólido de creyentes en Filipos para formar lo que conocemos la iglesia de Filipos. La epístola a los filipenses, hermanos, es una de las 4 cartas que el apóstol Pablo escribió estando él en la cárcel en Roma. 4 cartas él escribió cuando estaba en Roma. Estas cartas fueron Efesios, Colosenses y la carta de Filemón, y también esta carta a los filipenses. Filipos, hermanos, era una ciudad en una llanura muy fértil, a unas 9 millas del mar Egeo, al noreste de Troas. Neápolis, hermanos, era el puerto marítimo de Filipos y el punto, hermanos, donde Pablo arribó en barco. Ahí en Hechos 16:11 dice que zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Del versículo 6 nos enseña que el apóstol Pablo había atravesado Frigia y la provincia de Galacia. La provincia de Galacia, hermanos, es una de las primeras provincias que el apóstol Pablo encontró saliendo de Siria, yendo rumbo al oeste, y es la primera provincia, y luego atraviesa la provincia de Frigia. Y dice la Biblia que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia Menor. Fue donde el apóstol Pablo había ido en su primer viaje misionero. Dice que cuando llegaron a Misia, que era otra región más al oeste, intentaron ir a Bitinia. Bitinia, hermanos, si usted tiene un mapa bíblico, Bitinia queda al norte de la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo intentó, hermanos, predicar el evangelio o visitar a los hermanos en la misma ruta que él había hecho en su primer viaje misionero. El Espíritu Santo, hermanos, no le dejó hacer eso. El apóstol Pablo intentó ir al norte y tampoco el Espíritu Santo le dejó hacer eso. Sin embargo, el Espíritu Santo lo guió al oeste, yendo, hermanos, a la entrada de Europa. Dice el versículo 8: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Troas, hermanos, está en la punta del mar, ahí del mar Egeo, hermanos. Es donde se embarcó el apóstol Pablo para ir, hermanos, a Filipos. Dice la Biblia que, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró, hermanos, dice que a Pablo en una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia, hermanos, es, hermanos, donde el apóstol Pablo hizo su segundo viaje misionero, entrando, hermanos, por Filipos. Cuando vio la visión, dice que enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. El propósito, hermanos, del apóstol Pablo de hacer su segundo viaje misionero es predicar el evangelio. Ese es el enfoque principal del apóstol Pablo. Y, hermanos, note el versículo 10, dice la Biblia que cuando vio la visión, enseguida procuramos, enseguida. O sea, el apóstol Pablo estaba
determinado, hermanos, de continuar lo que él quería, lo que había estado haciendo. Enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Filipos, hermanos, era la ciudad principal de Macedonia en los días de Pablo. Para establecer, hermanos, una sinagoga, hermanos, en Filipos, ya vimos, hermanos, cuando dice que el versículo 3, y un día de reposo salimos fuera a la puerta junto al río donde salía a hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hermanos, en Filipos no había una sinagoga. Así que el apóstol Pablo aprovechó que se hacía la oración al lado del río, y necesitaban por lo menos 10 varones, líderes, padres de familia, que para poder formar una sinagoga. Por lo visto, hermanos, no había muchos judíos. En Filipos no había, hermanos, una sinagoga. Cuando Pablo llegaba a cierto lugar, él llegaba, hermanos, a la sinagoga y compartía el evangelio. En el caso de Filipos, hermanos, no había una sinagoga, así que él fue, hermanos, a la orilla del río para enseñarles la palabra del Señor. Quizá, hermanos, una de las razones es porque no había 10 hombres, pero otra razón sería porque Filipos era más bien una colonia militar que un centro mercantil. Posiblemente, hermanos, también la ciudad era una ciudad antisemita porque no había una sinagoga en Filipos. No eran quizá bienvenidos los judíos para poder establecer una sinagoga. Así que, hermanos, debemos recordar en la historia, cuenta que Claudio había expulsado a los judíos de Roma en el año 49 después de Cristo. Así que este espíritu podía haberse extendido a una colonia romana como Filipos. Sería otra razón. En el versículo 10 al versículo 12, hermanos, muestra la llegada del apóstol Pablo a Filipos después de haber recibido el llamado a Macedonia. Durante, hermanos, todo el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo fue el que guió al apóstol Pablo para hacer la obra que el Señor le había encomendado. Pablo, hermanos, comprometido con su segundo viaje misionero, después de que las puertas se le cerraron en Asia Menor y luego al norte en Bitinia, hermanos, ahora él había respondido a este llamado macedonio, a la entrada de Europa. Fue aquí, hermanos, donde Lucas, el médico de cabecera del apóstol Pablo, se unió al equipo misionero del apóstol. Note el versículo 10, vamos a notar el pronombre procuramos. El escritor de Hechos, tanto como el Evangelio según San Lucas, fue escrito por Lucas, el médico. Lucas, hermanos, no era apóstol. Lucas era un discípulo, pero no era uno de los 12 apóstoles. Tanto Marcos y Lucas eran discípulos y tuvieron la oportunidad de poder participar en la escritura de los evangelios, pero ellos no eran apóstoles. De los 4 evangelios, solamente Mateo y Juan eran apóstoles escogidos por el Señor Jesús. Nota el versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida, ahí vemos la palabra procuramos. Ahí Lucas se agrega. Esa palabra es una palabra inclusiva. Es un pronombre donde aquí Lucas se agrega al equipo misionero de Pablo para llevar el evangelio a Europa. Qué importante, hermanos. Mire, para el apóstol Pablo ahora tener un médico de cabecera. Miren nomás, hermanos, qué privilegio el Señor le dio al apóstol Pablo. Miren, hermanos, a lo mejor no tenemos un médico de cabecera, pero usted tiene al doctor de doctores, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. A quien podemos venir en situaciones difíciles, especialmente, hermanos, en nuestros días en los que estamos atravesando. La pregunta es, ¿cómo se estableció entonces la iglesia de Filipos? Para ir de lleno, hermanos, al mensaje. La primera cosa que vamos a identificar, hermanos, del versículo 13, hermanos, al versículo 18, ahí vamos a notar, hermanos, que una de las maneras que la iglesia de Filipos se estableció es a través de la predicación de la palabra de Dios. El versículo 13 dice en la Biblia: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Note,
Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Cómo fue el establecimiento de la iglesia de Filipos? A través de la predicación de la palabra del Señor. Dado que no había, hermanos, una sinagoga en Filipos, Pablo aprovechó que este grupo, o por lo menos ahí solía hacerse la oración. Muchos de los misioneros que han llegado a países extranjeros, como el hermano Patterson nos compartió cuando llegó allá a Mongolia, hermanos, quizá habían lugares donde la gente se reunía, muy poco quizá, o misioneros que van a lugares, hermanos, ajenos a los que nosotros no conocemos, lugares como la India, lugares como Tailandia, lugares como Egipto. Bueno, en Egipto hay iglesias, pero hermano, hay lugares donde no hay iglesias. Así que llega un misionero a predicar el evangelio, hermanos, y el misionero necesita, hermanos, buscar la oportunidad donde hay gente para predicar el evangelio. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, cuando llegaba a una sinagoga y presentaba el evangelio y compartía la palabra del Señor, aquí no había una sinagoga, así que él aprovechó esta circunstancia de que no había una sinagoga, pero él llegó, hermanos, a predicar el evangelio. Dice la Biblia que junto al río donde solía hacerse la oración. Esto indica, hermanos, que había quizá un grupo de gente interesada, o gente que no necesariamente era cristiana, sino que eran quizá simpatizantes del judaísmo, que tenían algún interés del judaísmo y que se reunían a orar. Posiblemente habían varones judíos, y aún en este caso aquí había una mujer que estaba escuchando, que tenían interés por las cosas espirituales, por las cosas de Dios. Quizá en algún momento, si eran judíos que planeaban tener una sinagoga, estaban esperando quizá más judíos para que por lo menos tuviesen 10 varones, jefes de familias, para poder establecer una sinagoga. Así que el apóstol Pablo, hermanos, llega ahí y dice que sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Bueno, aquí dice que había mujeres, la Biblia no dice que había hombres, así que las mujeres, hermanos, estaban reunidas en la oración. Por cierto, se ocupan hombres en la obra del Señor. El predicador dijo, amén. Se ocupan varones, se ocupan hombres que vayan al frente y que sean líderes espirituales. Y aquí, hermanos, las mujeres, hermanos, fueron las que respondieron a la voz del Señor. La persona que respondió, hermanos, a la predicación, dice la Biblia que era Lidia. Del versículo 13 al versículo 15, la gente que vino a escuchar a Pablo, ya sea eran judíos, hermanos, o no, o tenían algún interés por el judaísmo. Lidia, dice la Biblia, que era vendedora de púrpura. Esto eran costosos tintes de púrpura, posiblemente eran extraídos de caracoles del mar Murex, del mar Egeo. Este tinte tenía una púrpura real que no se desvanecía pronto. Así que esta mujer era una mujer que tenía su propio negocio. Y este es el tipo de trabajo que ella hacía. Y ella estaba atenta, hermanos, escuchando la palabra del Señor. El versículo 14 dice que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, no te dice que adoraba a Dios, estaba oyendo. Esta mujer estaba atenta, hermanos, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Su corazón, queridos hermanos, el corazón de Lidia fue preparado a través de la palabra del Señor. Y hermanos, mire, cuando escuchamos la palabra de Dios, el corazón de la gente se va a preparar. Por eso, hermanos, la gente necesita escuchar la palabra de Dios para que su corazón, hermanos, sea preparado. El apóstol Pablo predicó, hermanos, y el corazón de Lidia, hermanos,
fue preparado por el Espíritu Santo. Y dice que estaba atenta, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella. El escritor Lucas dice que Lidia estaba oyendo, estaba escuchando, estaba atenta. Qué importante, queridos hermanos, estar atentos a la palabra del Señor. Qué importante no distraernos del Evangelio, de la palabra de Dios cuando se predica. Porque, hermano, cuando usted está atento a la palabra de Dios, usted puede, hermanos, ser cautivado por la palabra de Dios y va a ser llevado a tomar decisiones para su vida. El Señor estaba preparando el corazón de esta mujer a través de la continua enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. ¿No dice Hebreos capítulo 4, versículo 12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hermanos, la palabra de Dios tiene un efecto muy importante en el oyente. Por eso, hermanos, la gente sí necesita, hermanos, quizá una medicina para el coronavirus. Pero ¿saben lo que necesita esta gente, hermanos? La palabra de Dios. Porque lo que va a sanar, hermanos, el corazón de la gente es la palabra de Dios. Oh, hermanos, si solamente la gente tuviera, hermanos, el temor de Dios en sus vidas. Y usted y yo como cristianos somos portadores de la palabra y tenemos una responsabilidad. La palabra de Dios es viva y eficaz. No dijo, hermanos, el profeta: ¿y cómo irán si no hay nadie que vaya? Si no hay nadie que fuese enviado. ¿Y cómo conocerán de Dios? ¿Cómo esta mujer Lidia, hermanos, hubiera conocido de la palabra de Dios si el apóstol Pablo, a través de la divina gracia de Dios, no lo haya impulsado el Espíritu Santo para ir, hermanos, a Filipos? ¿Cómo esta mujer, hermanos, hubiera ella escuchado el Evangelio si no es a través de la bondad de Dios, cuando el Señor mandó a su siervo para predicarle a este grupo tan pequeño del Evangelio? Esta mujer, hermanos, su corazón de ella fue preparado. No solamente su corazón fue preparado, el de Lidia, pero, hermanos, su corazón de ella fue cambiado. Versículo 15 dice la Biblia: y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Esta mujer, hermanos, que estaba atenta a la predicación de la palabra del Señor, ahora esta mujer había reconocido su condición y ahora esta mujer había decidido bautizarse. Su corazón fue cambiado. Mire, hermano, cuando una persona reconoce a Cristo como su Salvador personal, cuando una persona ha entendido que su camino era el infierno, pero ahora va al cielo, ahora dice: hermano, pastor, ¿qué hago? ¿Qué sigue? Y los hermanos le dijeron: el bautismo. Y Lidia, hermanos, se bautizó. Oh, hermanos, qué bonita conversión de esta mujer. Una mujer que estaba oyendo, estaba atenta. El Señor preparó su corazón. De antemano, hermanos, esta mujer tenía una necesidad. Quizá esta mujer había estado orando para que alguien viniese y le predicase del Evangelio. Oh, queridos hermanos, cuánta gente en temor hoy en día está en sus hogares orando que alguien vaya y les lleve un folleto, les lleve la palabra y les predique la palabra. Cuánta gente, hermanos, no está sufriendo porque no puede salir de sus hogares si usted no le lleva, hermanos, un poquito de la palabra del Señor. Y esta mujer había estado orando y el Señor le llevó al apóstol Pablo y el apóstol Pablo le predicó y el corazón de ella fue preparado. El corazón de ella, hermanos, fue cambiado. Lista, hermanos, estaba Lidia, estaba atenta a lo que Pablo decía. Dice la Biblia en el versículo 14 al final: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia estaba, hermanos, interesada en identificarse con el Señor Jesucristo a través del bautismo. No pierda Hechos 16, vaya conmigo a Hechos capítulo 2, por favor. Les voy a recordar que en Hechos capítulo 2, cuando Pedro predicó, hermanos, la gente también fue impulsada a obedecer al Señor en este mandamiento del bautismo. Hechos 2:41 dice la Biblia: así que los que recibieron su palabra
fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lidia se bautizó, y dice la Biblia, no solamente Lidia creyó, hermanos, también su familia. Note lo que dice el versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Lidia se bautizó, su familia se bautizó. ¿Sabe cómo Lidia y su familia tomaron esa decisión, hermanos? ¿Por qué tomaron? Porque alguien llegó a predicarles el evangelio. Lidia estaba dispuesta, hermanos. Una vez que se bautizó, ella y su familia estaba dispuesta aún a usar sus propios recursos. Estaba lista para proveerle a los siervos del Señor hospedaje. Y dice que le rogó para que se quedaran. Mira una mujer, hermanos. ¡Wow! Esta mujer tenía un corazón para el Señor. El Señor cambió su corazón. Y Lidia, ahora, hermanos, el dinerito que ella había, hermanos, acumulado, tenía su compañía por ahí, hermanos, y ahora estaba lista para proveer para estos siervos del Señor. Dice que los obligó a que se quedaran. Oh, qué bendición cuando nos obligan a comernos un lonche, amén. Qué bendición. Por favor, hermanos, oblíguenme a comer un lonche, amén. Amén. Oh, hermanos, qué bonito cuando vienen misioneros, cuando, oh, hermano, mire, he recibido llamadas de algunos siervos del Señor que están haciendo la obra. No pueden venir para acá. Y me dicen: pastor, no podemos ir para allá. Pudieran hacer algo por nosotros. La verdad que el medio económico es cuando vamos, predicamos, recibimos alguna ofrenda. Pero pastor, pudiéramos echar la mano. Oh, hermano, son padres de familia, tienen esposa, tienen hijos. Y algunos de ellos han rendido su vida a tiempo completo. Y hermanos, y ellos sí ven para Estados Unidos y llaman, recibo llamadas, varios, y me mandan cartas, hermanos. Y hermanos, mire, ¿por qué no, hermanos, invitarlos a un taquito, enviarles una ofrenda de amor? Amén. Aquí la Biblia dice que esta mujer, hermanos, agarró de sus recursos, de sus bienes, y los obligó a quedarse. Yo le pregunto, hermano, ¿cuántos de ustedes han obligado a un misionero, a un pastor, a alguien? O de su parte usted ha agarrado una ofrenda y la ha puesto en el sobre, y esta ofrenda, pastor, es para fulano de tal. Oh, hermanos, esta mujer, hermanos, su corazón había sido cambiado. El Señor, hermanos, había enviado al apóstol Pablo a predicar el evangelio. Pero, hermanos, no solamente Lidia fue salva en ese tiempo cuando el apóstol Pablo llegó a Filipos. Mire lo que dice el versículo 16 al versículo 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Altísimo, del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Mire, hermanos, no solamente, hermanos, Lidia fue salva en Filipos. Ahora, hermanos, Lidia y su familia. Ahora, hermanos, tenemos a una mujer endemoniada. El apóstol Pablo, hermanos, en el nombre de Jesucristo le dijo: sal de ella. Y salió en aquella misma hora. La muchacha, hermanos, también, que tenía un espíritu de adivinación, fue, hermanos, liberada. Estaba poseída. El tratar con este tipo de personas estaba estrictamente prohibido en la ley de Moisés. Lo leemos allá en Deuteronomio 18, 9 al 12. Ella era aparentemente un problema porque estaba gritando y los estaba delatando que estos eran predicadores. Dice la Biblia que daba voces. La palabra griega
crasó. Esta palabra significa gritar fuerte o hablar con una voz fuerte. Allá en Marcos 1:34, no vayan para allá, dice la Biblia, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. El Señor Jesús no dejaba que estos demonios hablaran. ¿Sabe que los demonios, hermanos, en vez de ser de ayuda, estorban a la obra de Dios? Y el apóstol Pablo y su equipo habían llegado, hermanos, y este demonio, esta mujer, muchacha, que tenía un espíritu de adivinación, había sido poseída por un demonio, y hermanos, había estado siendo usada para ganancia de estos amos de ella, y este demonio, hermanos, habla y declara que estos eran predicadores del Dios Altísimo. Los demonios, en vez de ayudar, hermanos, estorban la obra de Dios. Y el apóstol Pablo, hermanos, al ver que este demonio, en el versículo 18 dice, y esto es lo que hacía, dice, y esto lo hacía por muchos días. Aparentemente, hermanos, este demonio constantemente lo estaba haciendo. Si este lugar, Filipos, hermanos, era un lugar antisemita, donde no querían muchos judíos, y estos eran judíos predicadores, es obvio que les iba a traer problemas a ellos. Definitivamente. Y hermanos, y definitivamente les trajo problemas, porque ellos fueron encarcelados. Y iban a estorbar la obra del Señor. Pero hermanos, Dios tenía un plan. El plan de Dios que tenía Dios, hermanos, era establecer una iglesia en Filipos. El apóstol Pablo, una vez que este demonio comenzó a hablar y a gritar, el apóstol Pablo dirigió estas palabras: te mando en el nombre del Señor Jesucristo, que salgas de ella. Y hermanos, y dice la Biblia, y salió en aquella misma hora. Esta mujer fue liberada, fue perdonada. Como hijos de Dios tenemos autoridad, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Como hijos de Dios tenemos esa autoridad. Vaya conmigo, 1 de Juan 4:4, por favor, no pierda Hechos 16. 1 de Juan 4:4, solamente para ver una referencia ahí. 1 de Juan 4:4, dice la palabra del Señor. 1 de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta mujer, hermanos, fue liberada. Y téngalo, hermano, por seguro. Una mujer siendo liberada, siendo, hermanos, perdonada a través de la obra del Señor, seguramente se le presentó el Evangelio. Y esta mujer, hermanos, se congregó en esta iglesia de Filipos también. No solamente, hermanos, tenemos a Lidia, no solamente tenemos a la mujer con espíritu de adivinación, pero vaya por favor al versículo número 30. Ahí vamos a ver también, hermanos, al carcelero de Filipos y a su familia. Versículo 30 dice la Biblia: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida, ¿qué hicieron, hermanos? Se bautizó él con todos los suyos. Mira, hermano, ahora aquí tiene un grupo sólido de miembros de la iglesia de Filipos. Por lo menos tenemos aquí, hermanos, a Lidia y a su familia, que se bautizaron una vez, hermanos, que estuvieron atentas, entendieron el Evangelio, se bautizaron. Ella le rogó que se quedaran. En el camino a la oración, esta mujer poseída por un espíritu de adivinación da voces y grita que estos eran siervos del Dios Altísimo. Y el apóstol Pablo les declara, le saca el demonio, y esta mujer eventualmente, posiblemente, se congregó con la misma iglesia, fue salva, se bautizó. Y también, hermanos, ahora tenemos al carcelero de Filipos, que se quería matar porque las celdas se habían abierto, y él y su familia dice que
creyeron a la palabra y se bautizaron. Hermanos, ahora ya hay unas cuantas familias en la iglesia de Filipos. ¿Cómo comenzó la iglesia de Filipos? A través de la predicación. Oh, queridos hermanos, miren, ¿sabe por qué se mueren las iglesias? Las iglesias no se mueren por el coronavirus, hermanos. Las iglesias se mueren por no predicar el evangelio. ¿Hay alguien aquí, hermanos? Las iglesias se mueren por no predicar el evangelio, por no hablarle a otros de Cristo. ¿Cómo nace una iglesia, hermanos? Predicando el evangelio, hablándole a otros de Cristo. Oh, hermano, si queremos ver algo suceder en nuestros días, si queremos cumplir el mandato de Dios para que la obra vaya adelante, necesitamos, hermanos, predicar el evangelio. El apóstol Pablo fue enviado allá a Filipos, a la entrada de Europa. ¿Y cómo comenzó esa iglesia allá en Filipos? A través de la palabra del Señor, en la predicación. ¿De qué manera también, hermanos, fue la iglesia de Filipos establecida? A través de la persecución por predicar la palabra de Dios. Vaya conmigo al versículo 19, por favor. Pero viendo sus amos, los amos de la mujer con espíritu de adivinación, pero viendo sus amos que había salido que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo que, hermanos, alborotan nuestra ciudad, note, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, y rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado, ¿cómo, hermanos? Mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Cómo fue establecida la iglesia en Filipos? A través de la predicación de la palabra del Señor. ¿Cómo fue establecida la iglesia de Filipos? A través de la persecución por predicar la palabra del Señor. Oh, hermano, mire, no nos van a aplaudir por predicar la palabra del Señor, aunque la gente lo necesite. Le repito, no nos van a aplaudir, no nos van a felicitar por predicar el evangelio. Aún los mismos que estamos aquí, no nos vamos a felicitar en nosotros, porque tenemos pensamientos encontrados. Amén. A través de la persecución por la palabra del Señor. ¿Qué hicieron estos? Bueno, hubieron falsas acusaciones. ¿Sabe que los amos de la muchacha no se pusieron muy contentos? Ellos no estaban interesados porque esta muchacha, que tenía un espíritu de adivinación, fuese liberada. Ellos, hermanos, no querían que ella fuese liberada. Ellos querían seguir ganando, querían seguir explotándola. Oh, hermano, mire, allá en el mundo, hermanos, hay gente en drogas, hay gente en pecado, hay gente, hermanos, allá en el mundo, que si salen de esos vicios, no los van a felicitar, mucho menos si ellos deciden venir a la iglesia. Amén. Se van a burlar de ellos, los van a señalar, los van a acusar, les van a decir cosas desagradables, van a insultar a su familia, van a insultar a sus hijos, los van a insultar personalmente a ellos, porque ellos quieren venir a una iglesia, porque ellos quieren venir a escuchar la palabra de Dios. Oh, hermano, mire, el mundo quiere seguir teniendo a esta gente esclavizada. Oh, pero, hermanos, mire, qué conveniente, hermanos, para el diablo tener la gente encerrada. ¿Sabe que también teniendo a la gente encerrada, la gente también se enferma? Amén. También la gente, hermanos, estando en casa, se enferma. Hay gente que cae en depresión. Hay gente que cae en drogadicción. Mire, están en casa, las licorerías están abiertas. ¿Y sabe lo que hace la gente? Va y compra licor. Las tiendas donde venden drogas están abiertas y van, traen droga. Mire, hermanos, la gente, hermanos, en sus hogares
no crean que ellos están viviendo una vida digna delante del Señor. Están cometiendo pecado. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el pecado es muerte. Los amos de la muchacha se enojaron con Pablo porque era su medio de ganancia. No querían que esta muchacha fuese liberada. Vaya conmigo a 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10, por favor. Estos amos de esta muchacha hubieran deseado que nunca fuese liberada. Pero hermanos, gloria a Dios por el Evangelio. Hermanos, el Evangelio da libertad. Somos libertados a través del Evangelio. Hermanos, allá afuera en el mundo hay gente encadenada en vicio, en pecado, hermanos. Hay gente encadenada, hermanos, en diversas situaciones. Y lo que necesita, hermanos, esa gente es escuchar el Evangelio. Porque, hermanos, porque el Evangelio tiene poder. El Evangelio, hermanos, tiene poder, el poder de Dios. 1 de Timoteo 6:10 están ahí. Dice la Biblia, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Estos amos de la muchacha estaban enfurecidos porque la habían estado explotando por no sé cuánto tiempo, hermanos. Era su medio de ganancia, era donde ellos sacaban su semana, donde ellos aparentemente usaban ese dinero para alimentar a sus familias, pero estaban afectando a una muchacha de espíritu endemoniado. Pablo y su equipo misionero fueron señalados por ser judíos. Muchos creen que en esta ciudad era una ciudad antisemita, donde no querían a los judíos. Por alguna razón, la gente de Filipos estaba en contra de la gente judía. Note lo que dice el versículo 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Hermanos, posiblemente anteriormente los magistrados o este lugar que había sido esta colonia romana, les había llegado cierta notificación que los judíos eran alborotistas quizá, o que daban golpe de estado, y hermanos, y no los querían. Note cómo está estructurado el versículo 20. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Por qué necesariamente tenían que decir siendo judíos? Porque posiblemente los judíos no eran bienvenidos a este lugar. Por eso se cree que era una ciudad antisemita. Pablo y su equipo, hermanos, también, su equipo misionero, fueron señalados de estar en contra de esta cultura romana. Versículo 21. Y enseñan, la acusación de ellos dice que, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Los magistrados dieron la orden de golpear a estos misioneros. Hay un libro de una esposa de un misionero, se llama esta mujer Marcia Burnham. Martín y Marcia Burnham eran misioneros por años en Mindanao, en las Filipinas. Estaban tomando un descanso en un hotel cuando dice que cuando terroristas islámicos los atacaron y se los llevaron como rehenes junto a varios más. Dice que los arrastraron por la selva y los encadenaron en los árboles. Durante el intento del rescate, el misionero Martín Burnham fue asesinado. En su libro, Marcia Burnham, este libro se llama In the Presence of My Enemies, en la presencia de mis enemigos. Usted lo puede encontrar en Amazon, lo venden ahí. Ella escribió: mi fe ha sido puesta a prueba y ahora estoy más segura de lo que creo ahora de lo que antes creía. Dios me ha dado gozo y paz en medio de las tribulaciones. Hermanos, predicar el Evangelio a veces no es fácil. Ahora nosotros, hermanos,
tenemos esa libertad de expresión, esa libertad de poder congregarnos, esa libertad, hermanos, de hacer lo que estamos haciendo. Pero, hermanos, si no tenemos cuidado, esa libertad puede huir, esa libertad puede desaparecer. En algunos otros países donde no se permite tener iglesia, tienen iglesia, lo que le llaman underground churches, es a escondidas, y aún así se reúnen, y saben que ellos, si los encuentran, tienen que enfrentar las consecuencias. Así que, hermanos, miren, a pesar de que tenemos esta situación del coronavirus, usted y yo podemos venir a la iglesia y podemos congregarnos y podemos cantar y podemos alabar a nuestro Dios. Y aún podemos llevar, hermanos, un folleto a la puerta del vecino, a la puerta de acá, de la ciudad, hermanos. Pero quizá, hermanos, llegará el día que a lo mejor usted y yo no podamos hacerlo ya. Así que debemos aprovechar mientras tenemos esta oportunidad. Porque esta oportunidad, hermanos, pudiera desaparecer en cualquier momento. Oh, hermanos, el diablo es muy astuto. Los misioneros fueron acusados falsamente. No solamente fueron acusados falsamente, pero los misioneros fueron encarcelados falsamente. Mire lo que dice el versículo 22, Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, note, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido en este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Mire, hermano, vivimos en días donde a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Digo, qué mal hizo Pablo en liberar a esta mujer que tenía un espíritu de adivinación. ¿Qué mal había hecho? Voy a cambiar el micrófono, mijo. ¿Qué mal había hecho? No creo que había hecho ningún mal. Gotta turn this on, please. Thank you. Ningún mal había hecho el apóstol Pablo. Había predicado el evangelio. Él estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, hermanos, los acusaron falsamente. Sin embargo, hermanos, los encarcelaron falsamente. Dice la Biblia ahí que y se agolpó el pueblo contra ellos. No pierda ahí Hechos, hermanos. Vaya conmigo, por favor, a 1 de Pedro capítulo 4, por favor. 1 de Pedro capítulo 4. Y vaya, por favor, al versículo 12 al versículo 14, por favor. ¿Están ahí? 1 de Pedro 4:12 dice la Biblia: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los que, hermanos, padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Versículo 15 al 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como ¿qué, hermanos? Como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aquí el apóstol Pablo y su equipo y Silas, fueron encarcelados, fueron golpeados previo al encarcelamiento. Le rasgaron sus ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, dice la Biblia, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Hermanos, dice que los metieron dentro del calabozo, muy adentro, y dice que les aseguraron los pies en el cepo, hermanos. Oh, hermanos, qué terrible lugar. Sin embargo, estaban gozosos. Según entendemos, los encarcelamientos romanos eran precedidos al ser desnudados y azotados, como dice la Biblia. Esta era una prueba rigurosa y humillante y dolorosa. Las heridas no se trataban,
no les daban alcohol o algún desinfectante. Y los prisioneros estaban sujetos a cadenas tanto en los pies como en las manos. Su ropa era, dice que rasgaron sus vestidos, su ropa era mutilada. Y este cuerpo, después de haber sido azotados con vara, dice, por muchas veces, mucho tiempo, su cuerpo estaba sangreado. Esta ropa no se reemplazaba, aún en tiempo de frío. Así tenían que sobrevivir. La mayoría de las cuales eran oscuras, especialmente las de más adentro, como dice el versículo 24. Dice que el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Este frío era, hermanos, insoportable. Falta de ropa, falta de agua, falta de comida. Eran celdas muy estrechas. Había hedor repugnante, porque no había baño para que hiciesen sus necesidades. Sus necesidades las tenían que hacer ahí mientras estaban encadenados. Y era casi imposible cerrar los ojos, descansar e ir a dormir. Y al despertar seguía siendo una condición muy miserable. Por esta misma causa, muchos de estos prisioneros rogaban a su verdugo que los matara de una muerte rápida, mientras que otros simplemente se suicidaban, cometían suicidio. En este entorno, en este lugar, el apóstol Pablo escribió estas 4 cartas. Una de ellas es la carta a los filipenses. Cartas alentadoras, cartas llenas de gozo y continuo gozo, hablando del Señor Jesús. Oh, hermano, este era el apóstol Pablo y su equipo misionero. Filipenses 1:4 dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos. Oh, hermano, qué gozo estar, hermanos, en una cárcel como la que acabamos de describir. Casi poca ropa, golpeados, azotados, encadenados, y hermanos, y metidos muy dentro, hermanos, del calabozo, y asegurados, hermanos, en el cepo. Oh, hermano, mire, algunos de nosotros no hubiéramos quizás soportado lo que el apóstol Pablo soportó. ¿Sabe que algunos de nosotros nos ponemos a llorar por algo tan más mínimo? Amén. Y aquí tenemos al siervo del Señor, al apóstol Pablo, a Silas, dentro, hermanos, del calabozo, gozosos. Por eso esta carta, hermanos, a los filipenses habla mucho del gozo. Ahora veamos, dentro, hermanos, de la persecución por predicar la palabra de Dios, encontramos alabanza. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué dice, hermanos? Cantaban himnos. La palabra himno viene de la palabra himno, de la palabra griega, y habla de estas alabanzas. Allá en Salmo 113, hermanos, tenemos un ejemplo de este tipo de salmos que posiblemente pudiera haber estado entonando el apóstol Pablo. Estos salmos eran salmos de aleluya, salmos de alabanza. El Salmo 113, hasta el Salmo 136 y el Salmo 146 al Salmo 150. Estos salmos del 113 al 118 eran llamados el Halel egipcio, y se usaban en conexión con las fiestas de la Pascua, Pentecostés, de los tabernáculos y la dedicación. Así que, hermanos, a la medianoche dice que orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. La alabanza siempre es acompañada, hermanos, de la oración. Allá en Santiago 5:13 dice la Biblia: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Salmo 50:15 dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás.
La alabanza, hermanos, es producida por el Espíritu Santo. ¿Sabe que el gozo es el fruto del Espíritu Santo? Mas el fruto del Espíritu es amor y luego gozo. Salmo 119, 62 dice la Biblia: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Y en el versículo 26, hermanos, a pesar de haber sido perseguidos por predicar la palabra de Dios, porque, hermanos, una iglesia se estaba estableciendo en Filipos, aquí vemos el poder de Dios. Versículo 26: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Oh, queridos hermanos, esta iglesia de Filipos se estableció por predicar la palabra de Dios. No solamente por predicar la palabra de Dios, se estableció, hermanos, al ser ellos perseguidos por predicarla. Y por último, hermanos, no solamente por predicar, no solamente por ser perseguidos, pero también, hermanos, por la profesión de fe de aquellos que escucharon la palabra de Dios. Versículo 30: y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hermanos, esta iglesia en Filipos fue establecida por predicar la palabra, por la persecución, por predicar la palabra y por la profesión pública de fe de estos que creyeron a la palabra del Señor. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero de Filipos, aquel que había asegurado a los siervos del Señor con cadenas y los había metido allá, hermanos, adentro en el calabozo, más adentro, y hermanos, y los aseguró y puso allá en el cepo. Ahora está limpiando las heridas. Oh, qué bendición, amén, hermanos. Una iglesia en Filipos fue comenzada. El carcelero tuvo temor. El enfoque, hermanos, de la predicación, el versículo 31: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oh, hermanos, ¿cuántos necesitan creer en el Señor Jesucristo? ¿Cuántos lugares, hermanos, necesitan la palabra del Señor? ¿Cuántos lugares, hermanos, que quizá usted y yo nunca vayamos a ir, hermanos, ocupan a alguien que lleve el evangelio? ¿Cuántos lugares aún en nuestro condado aquí en San Diego no hemos podido llegar para predicarles el evangelio? Aquellos carteros que llevan la carta pueden llevar la carta, hermano, lleva las cartas y se las pone en los buzones. Hay lugares que, hermanos, mire, están enrejados y usted no puede entrar. Pero le podemos dejar un folleto a la puerta. No se lo deje en el buzón, por favor, porque es ilegal. Amén. A menos de que compre una estampilla y lo pone en un sobre. Bueno, ya usted ya pagó. En una bolsita se los dejamos y que ellos abran esa bolsita. En algún tiempo, hermanos, ellos han de reconocer su necesidad. Pero nuestro trabajo es ir, hermanos. El carcelero, hermanos, tuvo temor, pero después de haber entendido que estos hombres habían sido liberados por el Señor, el carcelero preguntó: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y el apóstol le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Miren, hermanos, no solamente el padre necesita salvación, la madre necesita salvación y todos los hijos necesitan salvación. Ocupamos familias completas en la obra del Señor. Oh, queridos hermanos, mire, cuando usted venga a la iglesia, papá, procure venir. Mamá, venga usted también. Mamá, traiga a sus hijos. Oh, hermanos, es bueno que toda la iglesia, toda la familia se reúna a la iglesia, porque así el padre escucha, la madre escucha, los hijos escuchan
y escuchan la misma cosa. Oh, porque de repente uno solamente escucha, Dios trabaja en el corazón. Y qué bueno, Dios trabaja en el corazón. Pero de repente su corazón va cambiando para bien. Y usted desearía que su esposo o la esposa conociera, o los hijos escucharan. Por eso, hermanos, es importante poder venir toda la familia a la iglesia. Amén. No solamente el padre, no solamente la madre, pero también todos los hijos. Oh, qué bonito, hermanos, cuando toda la familia recibe a Cristo y cuando todos se bautizan. ¿Se acuerdan cuando el hermano Jesús recibió a Cristo y su familia? Bueno, cuando estábamos haciendo el discipulado, el hermano Misael le había presentado el evangelio al hermano Jesús, y bueno, confirmamos ahí cuando estuvimos en el discipulado, y todos decidieron bautizarse. Amén. Excepto el niño más pequeño, creo. Amén. Y se bautizaron. Oh, hermanos, qué bonito detalle. Todos creyeron y todos se bautizaron. La familia del carcelero, no solamente, hermanos, el carcelero, sino que, hermanos, el carcelero, miren lo que dice el versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso, ¿qué, hermanos? La mesa. ¿Para qué cree que les puso la mesa el carcelero? Amén. Oh, hermanos, mire, no debe de faltar la cena, hermanos. A medianoche, hermanos, estaban cantando, ¿verdad? Me cuenta el hermano Simón que tiene una yardita por ahí. Le digo, hermano Simón, tenemos que venir a hacer la carne asada por acá. Y ya me contó que una vez creo que llegaron los hermanos, creo que era la 1 de la mañana, y llevaron carne asada. Y andaban cenando a las 3 de la mañana. Yo no sé si estos amanecieron para el siguiente a la mañana o se quedaron dormidos, ¿verdad? Oh, hermano, mira, aquí dice que a medianoche estaban orando y cantando himnos. Y, hermanos, a esa hora de la noche el Señor los liberó. Y en esa hora de la noche el carcelero creyó, su familia también, y dice que todos fueron bautizados. La pregunta es, si alguien no ha sido bautizado, ¿qué impide que sea el bautizado? Oh, pero es muy noche. Oh, no, mira, aquí tenemos un ejemplo, que el tiempo no importó, porque, hermanos, la salvación de la persona, de la gente, es apremiante. Amén, hermanos. Así que toda la familia, hermanos, se convirtió. Escucharon la palabra de Dios, sirvieron al predicador, les limpiaron las heridas, y, hermanos, se bautizaron. Dice, termina el versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Brinca el versículo 40, por favor. Entonces salieron, ¿de dónde, hermanos? ¿Entraron en dónde? Oh, ¿quién fue la primera mujer, hermanos, que fue salva en Filipos? Lidia. Dice que entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, mire, ya había hermanos ahí, amén, los consolaron, y, hermanos, y se fueron. Posiblemente la casa de Lidia, hermanos, es el lugar donde comenzó la iglesia de Filipos. Amén. Así que, hermanos, vamos a estar viendo la carta a los filipenses. Cuando consideramos el comienzo, hermanos, de la iglesia de Filipos, somos recordados que Dios puede traer gran fruto, aún, hermanos, dentro de gran oposición y de gran dificultad. Adicionalmente, somos beneficiados por un contexto de gozo bíblico. Esto no proviene de circunstancias placenteras, sino de los corazones arraigados en los propósitos y plan de Dios a pesar de las circunstancias. Así que, hermanos, miren, sí vivimos en un tiempo peligroso, definitivamente. Pero, hermanos, la iglesia no se puede detener. Solo se detiene, ¿para qué, hermanos? Para predicar. La iglesia tiene que avanzar, hermanos. Y tenemos que avanzar. Porque nada nos garantiza, hermanos, que este coronavirus vaya a desaparecer. Vamos a ser muy cuidadosos, definitivamente. Pero así como en otros tiempos han habido enfermedades que aún todavía las tenemos por ahí, ¿qué nos garantiza que el coronavirus no se vaya a quedar con nosotros para toda la vida? Hasta que el Señor venga. Así que, ¿cuándo entonces saldríamos a predicar? ¿Amén? ¿O usted quiere predicar cuando llegue al cielo? Allá va a querer predicar. Too late, ya no va a poder predicar. Ya va a estar en la gloria. Amén. Así que hoy, hermanos, hoy es día de salvación. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias le damos. Gracias le damos porque usted es bueno. Gracias.
Gracias le damos porque sabemos que vivimos en tiempos peligrosos. Quizá, mi Dios, estos tiempos se pueden poner aún peores, Señor. Ayúdenos como iglesia a poder cumplir con nuestro mandato principal. Ayúdenos, Señor, a hablarle a otros de Cristo. Gente necesita ser salva. Gente necesita escuchar del Evangelio. Gente necesita el amor de Cristo. Ayúdenos, Señor, a hacer nuestra parte. Quizá pudiéramos aprovechar la tecnología, Señor, para mandar textos a familiares, amigos, a gente que conocemos. Mandarles el enlace de la página de internet para que también ellos se puedan conectar. Algo podemos hacer. Quizá hay hermanos que no puedan ir a evangelizar y prefieran quedarse en su casa, pero pueden tomar tiempo para orar. Quizá pueden tomar tiempo para ayunar. Quizá podemos tomar tiempo para mandar un folleto por correo, pagar una estampilla y hacer llegar algo de literatura cristiana a alguien. Algo podemos hacer, Señor. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. No podemos pensar que alguien lo va a hacer. Nosotros hemos sido encomendados. Somos la iglesia de Cristo y necesitamos avanzar. Perdónenos, Señor, si no hemos hecho lo suficiente. Ayúdenos, Señor, también a apoyar a aquellos que necesitan economía, aquellos misioneros que están en lugares donde están pasando quizá donde el virus se ha extendido de manera grave, Señor Padre. Ayúdenos, Señor, a poder apoyar a estos hombres suyos. Hermanos que están en algún país tan lejano, Señor, donde ellos no pueden volar para acá, Señor, y para visitarnos, Señor. Aquellos que están en África, aquellos que están en España, aquellos que están en Corea, Señor, aquellos que están en Europa, Señor, en aquellos lugares donde quizá, mi Dios, ellos no pueden venir, así como quizá los misioneros que están cerca aquí a la vuelta, Padre. Ayúdenos, Señor. Denos la visión, denos la fortaleza, denos la fe, Señor. Denos la salud también. Ampare a su pueblo, Padre. Yo no sé si hay alguien que esté aquí en esta tarde que diga, pastor, si muero hoy yo no estoy seguro de ir al cielo. Habrá alguien que diga, pastor, yo no estoy seguro de ir al cielo. Habrá alguien aquí que diga, pastor, no estoy seguro de ir al cielo. Habrá alguien aquí que diga, pastor, yo estoy seguro de ir al cielo, pero yo no me he bautizado. Habrá alguien que diga, pastor, yo quiero bautizar. Gracias, Padre, gracias le damos, Señor. Bendiga, Señor, cada decisión. En Cristo oramos. Amén. Muy bien. Amén. Vamos a tener un himno y después, hermano Rosario, si puede orar, por favor. Puestos de pie, hermanos, vamos a busquen ahí en sus seminarios, en sus libritos, el himno 451. No hay cual Jesús. Jesús.
Dios, el privilegio, Señor, de poder reunirnos, Dios. Gracias, Padre, por los hermanos que llegaron. Tu palabra, Señor, impartida, Dios. Gracias, Dios. Padre, ahora, Dios,